Neste caso vamos facer unha entrevista especial porque el actu, digamos que pídelo, que lle, como todos os años, este viernes 8 de maio a las 7:30 de la tarde na estación del norte de Ubieu sale esa manifestación por l'asturiano lingua oficial que convoca la Xunta por la defensa de la lingua asturiana, y saludamos a través de la línea telefónica a Carlos Pulgar, que lle un de los responsables. Carlos, un abrazo, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un abrazo, gracias a ti. Vamos a entamar por eso. Todos los años ya, lle vezu falar con nos unha manifestación donde reclamamos este año un cartel verde, la asturiano lingua oficial, un llamado a la xente podemos facer. Sí, yo creo que evidentemente la manifestación ya tradicional, que mucha gente pregunta por qué en esa fecha, y claro, porque ni más ni menos que el Día de les Lletres Asturianes, que una de las fechas reivindicativas pues más importantes del calendario, y aparte, de Día de les Lletres Asturianes, pues también evidentemente hay una xunta extraordinaria de la Academia de la Lingua en el Campo Amor, y entonces, desde falla muchos años la Xunta por Defensa de la Lingua pues siempre entama esta mani del Día de les Lletres, que siempre lleva pues indefectiblemente pues el lema del asturiano y lingua oficial, y reclama evidentemente la oficialidad para la lingua asturiana. Y este año pues evidentemente volvemos como siempre a llamar a la gente a participar en ese día que consideramos doblemente importante, porque hay una celebración de la cultura y de la lingua asturiana, y porque es un día fundamental para la reivindicación del estatus de lingua oficial para tener un futuro viable para el idioma. Carlos, percorrió habitual, ¿no? Sale de la estación y después llega al Teatro Campo Amor, ¿no? Pues sí, efectivamente, sale como siempre a las 7:30, la gente, que ya sabemos que los asturianos somos un poco de aquella madrera, pero que saber lo primero posible, si es posible ya que a las 7:15 y a las 7:15 vayan concentrándose la gente para salir lo más puntuales posible y percorrer la calle Uría y después doblar ahí una escandalera para delante del Teatro Campo Amor, donde como siempre pues habrá un discurso pequeño de un encargado de la Xunta por Defensa de la Lingua Asturiana. ¿Alguna novedad este año? ¿Esperáis que, todos los años la gente va acudiendo? ¿Alguna cuestión que podamos comentar? Sí, yo creo que tenemos ahí a varios compañeros preparando de ellos cosas para ambientar la mani, también en el campo musical y en el campo, digamos, visual, que espero que ese día pues que se conozcan y que guste a la gente. Y después, la novedad o la principal novedad de este año, pues este año para nosotros, para la Xunta resulta muy importante este año por todas las circunstancias que rodean estas fechas, y sobre todo por después que en la Xunta extraordinaria de la Academia pues va a haber la Academia anunció esa reconocencia que va a hacer al labor que venimos haciendo estos más de 30 años a la Xunta, y evidentemente va a ser un año especialmente emotivo para nosotros. Precisamente, esa otra de las entrugues que teníamos pensáis, Carlos, per guapo, supongo, para la Xunta por la Defensa de la Lingua Asturiana, después de tantos años, cuanta ya trabajando por lo que ya es nuestro idioma, que la propia institución académica vos reconozca, ¿no? Sí, evidentemente, yo creo que ya lo mandamos así a los medios y lo anunciamos en las redes y tal, pues eso, que se suponía un honor y una emoción, yo creo, para toda la gente que a lo largo de estos años bien trabajando en la Xunta, y en general, pues yo creo que para toda la gente que participó en algún momento de alguna acción o movilización o cualquier tipo de actividad de la Xunta, porque en el fondo, pues eso, todo el mundo pues sentirse partícipe de ese reconocimiento. Y sobre todo, pues lo que nos falle, más que nada, yo creo tampoco es cuestión de darse muchos palmadines en la espalda, sino lo que tiene que tratarse, pues es de comprometernos a todos, pues en seguir la lucha, básicamente. Yo creo que eso es lo más importante, más que otro tipo de cuestiones. Carlos, más de 30 años luchando por este idioma que nos utilizamos aquí en nuestra plataforma multimedia. ¿Cómo ves el futuro del idioma? Pues el futuro del idioma, pues siempre decimos, yo creo que no hay que dar ahí, como se suele decir, poner muchos paños calientes. Yo creo que la situación es muy muy complicada, a pesar de que a lo largo de estos años hubo, sobre todo en el terreno social y de la reivindicación, muchos avances, pero yo creo que la situación del idioma sigue estando muy complicada, sigue estando arrequexado absolutamente en todos los sitios que dependen sobre todo de la administración, como es el sistema educativo y los medios de comunicación y
la propia administración, y entonces yo creo que el futuro está muy, muy complicado. Por eso la reivindicación tiene que ser constante, la reivindicación en primer lugar de la oficialidad y de, por lo tanto, tener todos los derechos reconocidos, y después porque se lleven adelante unas políticas que fagan que vivir en Asturias no sea posible, cosa que no lle agora posible porque bueno, como vemos prácticamente todas las semanas, pues la falta de oficialidad tiene una influencia decisiva en cuestiones como, sobre todo, como la educación y otros campos donde vemos que esa falta de derechos pues traduce en una precariedad permanente, y evidentemente sin tener digamos esos pegollos afeitados, pues el futuro resulta extremadamente complicado, porque la transmisión generacional de la lengua, que aparte de evidentemente del ámbito familiar, que es extremadamente importante, pues otras cuestiones, sobre todo en la sociedad contemporánea, como los medios de comunicación y el propio sistema educativo, pues juega un papel fundamental, y sin eso que la administración nos niega, pues el futuro ya es muy complicado en un plazo relativamente curto de tiempo. Y ya para precisar esta entrevista especial que estamos haciendo en Alderiques de Asturias, Carlos, ya vamos con un tema político. Y es fundamental, vos lo comentamos, nos también, de que es fundamental el que a nivel político de una vegada per todes tomes en serio este tema del asturiano. Vamos a entamar, estamos delante, falábate, entregamos esto en antes el tema del futuro del idioma, estamos delante de una convocatoria electoral. ¿Alvídrase un futuro más afalladizo para el idioma con la aparición, o por lo menos que está la cosa revueltuca? Parece que hay fuerzas que están por el asturiano, o por lo menos tienen de alguna opinión más favorable que les antiguos, les que lleven toda la vida. ¿Tenéis alguna esperanza desde la Xunta Pola de que de una vegada per todes llegue esa tan nomada oficialidad? Sí, hombre, yo creo que en general en toda la sociedad yo creo que hay un momento que hay una cierta esperanza en ese sentido, porque yo creo que hay ciertas posibilidades, o hay bastantes posibilidades de que por lo menos empiece a haber cambios en lo que fue la representación del poder en Asturias en los últimos 30 años, que durante los últimos 30 o 40 casi, pues estaba controlada prácticamente al 99% por tanto la FSA-PSOE como por el PP. Yo creo que es evidente que hay un momento que hay posibilidades de que esas cuestiones empiecen a cambiar, y ahí pues bueno, abre la posibilidad de que el asunto de la oficialidad y de los derechos de los hablantes de asturiano pues empiece a jugar un papel más importante que tuvo hasta ahora, porque como hasta ahora pues tuvo secuestrado y amordazado por las mayorías de estos dos partidos que comentábamos, el PSOE y el PP. Y entonces yo creo que evidentemente estamos en un panorama bastante más optimista que en otras épocas, donde las posibilidades de que hubiera cambios significativos ya eran prácticamente nulas. Yo creo que ahora por lo menos abre esa época, y yo creo que sobre todo lo que apunta es que en el futuro va a seguir abriéndose esas más posibilidades. Y entonces yo creo que todo lo que signifique que vayan perdiendo peso, pues digamos, las élites dirigentes que a lo largo de todos estos años estuvieron negando la oficialidad, pues yo creo un motivo de alegría para todos. Inclusive la eurodiputada de Podemos, Estefanía Torres, la asturiana, la pisueta Estefanía Torres, decíamos en una entrevista en nuestra televisión que bueno, que ellos estarían dispuestos si se algamen esos 3 quintos. ¿Tú crees que a lo largo de esta legislatura que va agora a abrirse con esta convocatoria, va a algamarse esos 3 quintos, Carlos? Bueno, yo creo que los procesos de reforma estatutaria, yo creo, por lo menos la experiencia que tuvimos en Asturias, pues sabemos que son extremadamente complicados y que una cuestión llevan bastante tiempo y bastantes años. También influye el contexto estatal. Por ejemplo, la última, digamos, fola de oleaes, fola de reformas de estatuto que se abrió en el año 2002 con la llegada al poder en el estado de Zapatero y tal, pues influyó, digamos, en que empezaron a reformarles los estatutos, y algunas comunidades hicieronlo en poco más de año y pico. Aquí vimos como el proceso se enquistó absolutamente. Entonces, claro, la cuestión de las reformas estatutarias ciertamente es complicado de prever, pero claro, yo creo que todo lo que signifique pues bueno, que las fuerzas que defienden la oficialidad vayan ganando espacio y es positivo. Y entonces, claro, yo creo que por una parte, para que se reforme el estatuto
oficialidad y también incluso con menos, aunque haya menos representación, pues para que no se reforme un estatuto que no tenga oficialidad. Es decir, yo creo que el camino que hay que seguir, es decir, que haya una reforma del estatuto con oficialidad y que evidentemente que se bloquee cualquier reforma que pretenda cerrar otra vez más en falso una reforma estatutaria sin oficialidad. Entonces yo creo que en uno de los dos campos, tanto en el positivo como en el negativo, yo creo que van a abrirse más posibilidades y donde yo pues viviremos un tiempos interesantes y evidentemente siempre, independientemente de las circunstancias, pues bueno, tendrá que estar la gente reivindicando en acá y tendremos que estar luchando en acá, porque como se demostró pues a lo largo de, por ejemplo, de la segunda década de los 90, cuando hubo la última reforma estatutaria, a pesar de que el poder político ya era omnímodo y no transitía con la oficialidad, pues la presión social que se llegó a mantener durante mucho tiempo fue un momento muy espectacular de la reivindicación. Y entonces yo creo que es un momento especial porque va a haber más oportunidades, de demostrar fuerza y de trabajar. Caber Antruga, Carlos, y agradeciéndote fonderamente que atiendas a esta plataforma multimedia Alderiques de Asturias. Hubo un acto institucional en la Xunta General del Principado de Asturias dentro de este programa de la Semana de las Letras Asturianes. También tenemos unos programas especiales de radio esta semana. Y el presidente de la Xunta General, el socialista Pedro Sanjurjo, no pudo evitarlo y tuvo que aprovechar para hacer unas declaraciones para dejar claro ese apoyo de la línea de este partido, el Partido Socialista, en cuanto a la cuestión lingüística, diciendo que tal es contra de la oficialidad, porque los lingües no se pueden imponer. Bueno, política antigua, ¿no? Ellos tienen lo claro ese tema, ¿no? Sí, no, la verdad es que es un poco lamentable. Bueno, comentamos este caso de Sanjurjo, del presidente de la Xunta General, pero bueno, podíamos tenerlo hecho con la semana pasada con la presentación que hizo la consellera de Educación y Cultura de la Semana de les Lletres, y un poco realmente para plasmar que unos políticos que están presentando un acto que supuestamente tiene que ser para visibilizar la lengua y para sofitar la lengua, pues aprovechen para todo lo contrario, es decir, para decir que no hace falta la oficialidad, o para decir que la oficialidad y no sé qué o no sé cuánto. Es decir, lleva unos hechos completamente lamentables y que vienen a expresar un poquitín la línea de ese partido, que lleve el de la doble cara y el de xugar a engañar a la gente, a decir que faen algo pero después en la realidad no faen nada. Y estamos viéndolo pues bueno en la propia programación de esta Semana de Lletres, que lleve especialmente Provetalla, cuando nunca llega nada del otro mundo tampoco, y vemos pues bueno la absoluta atonía y la absoluta falta de actividad por parte de la política lingüística de las instituciones asturianas en los últimos meses. Vemos como este año, por ejemplo, pues la agenda didáctica no salió tarde mal y nunca, con lo que prácticamente no hubo actividades en los colegios este año. Vemos como sale el otro día la directora general a decir que el concurso el premio del mejor cantal van a hacerlo el verano, cuando ella seguramente ya no estará en ese puesto. Es decir, un auténtico despropósito, donde ya teníamos una política lingüística bajo cero siempre en Asturias, pues yo creo que en los últimos tiempos ya fue el auténtico el acabose, vamos. Entonces, claro, yo creo que bueno, súmanse a declaraciones y más declaraciones que vienen haciendo este año, que bueno, que demuestra el interés cero que tienen en hacer nada que sea medianamente significativo. Entonces, claro, yo creo que esto hay que denunciarlo y después, pues bueno, aprovechar para que estas personas nunca puedan más representar a los asturianos en las instituciones. Pues más nada, Carlos Pulgar, de la Xunta por la Defensa de la Lingua Asturiana, comentar la xente. Este viernes 8 de mayo, 7:30, la estación del norte de Ubieu sale esa manifestación, la asturiano lingua oficial. Editaremos las cámaras de Alderiques de Asturias haciendo un especial como hacemos todos los años, como no puede ser de otra manera, como la única televisión que fala 100% en asturiano. Un abrazo y vémonos allí. Carlos, gracias por atendernos. Un abrazo, vémonos allí.